Buen día, doctora. ¿Me escuchan? Buen día, profe. Sí, doctora. Sí, Hola sí. Andrés, sí, qué suerte, porque acá estoy con algunos temitas, pero ya solucionando por suerte. Buen día, profe. Hola Ariesa, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, también, gracias. ¿Qué tal están? ¿Están estudiando mucho? Mucho. ¿Ya no tienen clases o siguen teniendo clases? Seguimos todavía Ya con tiene cosas. algunas materias. Ah, todavía. Yo pensé que ya estaban solamente con los... ¿Hasta cuándo tienen clases? Hasta final de mes, profe. Final de mes. Ah, falta todavía un poquitito entonces. Hola Julia, ¿cómo estás? Bueno, el día de hoy es un día especial, ¿verdad? Para la gente del B les cuento que van a estar acompañados de la gente del C, porque, hola Igor, ¿cómo estás? Porque en minutos tengo que, algunos compañeros de ustedes que no pudieron rendir la segunda etapa van a hacer su examen, entonces por eso es que les junté a los dos grupos, ¿verdad? Bueno, el día de hoy, chicos, ¿verdad? Aparte de ser nuestra última clase y el mejor repaso que van a ver, como yo le titulé a nuestro super repaso, vamos a hablar de una parte también que corresponde a lo que sería nuestro contenido, ¿verdad? Que es relacionado a la parte terapéutica. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros empezamos a hablar de las definiciones de lo que estaríamos hablando a lo largo de este año, uno de ellos era la terapéutica, ¿verdad? Recordar que la terapéutica era como una rama o como una continuación, ¿verdad? De lo que sería la farmacología, ya que específicamente nosotros ya estaríamos hablando de las patologías en sí y de qué manera, ¿verdad? Cuáles son los procesos o qué medicación se tienen que estar indicando en una situación u otra, ¿verdad? Esto prácticamente para todas las patologías existen, ya sea consenso, guías, protocolos, ¿verdad? Que están ya preestablecidos que nos ayudan a nosotros, ¿verdad? Cuando nos encontramos en una determinada situación, con un determinado caso que ya no sabemos cómo enfrentar, por decir así, es el momento en donde nosotros acudimos a las guías para que puedan ayudarnos, ¿verdad? Entonces, recordar que las guías vienen a ser en base a estudios previos, ¿verdad? Y que van haciéndose, por decir así, protocolos unificados, ¿verdad? Entonces, me pareció interesante, ¿verdad? Traerles a colación el día de hoy, ya que son temas que ustedes año que viene, en el quinto año, nuevamente van a volver a evaluar y entonces para que tengan ya un conocimiento previo, ¿verdad? Aparte de todo eso, estos temas son temas que ya habíamos hablado previamente cuando estuvimos analizando estas patologías, cuando se manifestaban en las intoxicaciones, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar específicamente de qué tener en cuenta, qué parámetros nos indican y cuál sería el manejo a realizar, ¿verdad? Entonces, no se olviden, cuando ustedes están en una determinada situación, que ustedes no saben qué conducta tomar, ¿verdad? No se olviden de acudir a las guías, es donde van a encontrar la evidencia suficiente para poder, vamos a decir así, justificar o hacer sus praxis médicas.
Entonces, primeramente la disnea, que es un motivo bastante común de consulta, nunca se olviden, ¿verdad? Que es una sensación subjetiva, ¿verdad? Entonces, es un síntoma referible por el paciente. Cuando hablamos de la disnea en sí, chicos, es muy importante, más que nada o prácticamente en el proceso de evaluación, es muy importante la anamnesis. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a ayudar a hacer el discernimiento de cuál es la etiología o por qué se produce esta disnea, ¿verdad? Ya que una disnea progresiva de inicio insidioso con empeoramiento progresivo de clase funcional va más hacia una disnea de etiología cardíaca. Sin embargo, una disnea de inicio brusco, no relacionado a esfuerzos, te habla más de una patología pulmonar, ¿verdad? O si es una disnea de inicio insidioso que va acompañado de fiebre o un cuadro respiratorio de la vía aérea superior, probablemente sea una disnea de etiología pulmonar, pero infecciosa, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros analizamos la disnea, no se olviden de tener en cuenta los parámetros semiológicos que nos van a ayudar bastante para poder orientarnos hacia nuestro diagnóstico diferencial, ya que como vamos a ver, esta puede ser producida ya inclusive no solamente por patologías ya sea como cardíacas o pulmonares, sino también hasta por etiologías metabólicas, por ejemplo, ¿verdad? Un paciente acidótico es un paciente que puede llegar con disnea, ¿sí? Un paciente con alteración del nivel de conciencia a nivel del centro respiratorio también puede llegar con disnea. Vimos pacientes intoxicados por monóxido de carbono, paciente que puede llegar con disnea. Entonces, para mí es muy importante, ¿verdad? Que puedan eh, ser capaces de establecer sus diagnósticos diferenciales en el proceso de evaluación del paciente y a través de una anamnesis dirigida, o en el caso de que ya lleguen a la anamnesis, ya puedan hacer un examen físico más detallado de acuerdo a lo que sospechan o ya laboratorialmente, ¿verdad? Porque, como se dice, el que busca lo que no sabe, no va a saber lo que encuentra, ¿verdad? Entonces, si nosotros pedimos todo lo que hay dentro del contexto de evaluar una disnea, probablemente no vamos a poder interpretar los datos que nos vamos a ir encontrando. Entonces, tengan en cuenta, ¿verdad? Entonces, las causas más frecuentes, la parte cardiológica, una insuficiencia cardíaca descompensada, neumonía, un EPOC agudizado, un tromboembolismo pulmonar, una exacerbación de EPOC. Siempre también tengan en cuenta dentro del proceso diagnóstico de los pacientes con disnea, no se olviden de tener en cuenta los signos de gravedad, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es el paciente que yo puedo, por decir así, mal y feo, tomarme el tiempo de ir indagando, hacer una historia, anamnesis, ¿verdad? Porque mi paciente está estable, un paciente que requiere que yo tenga una actuación rápida, un planteamiento oportuno y eficaz, ya que puede haber un compromiso mayor, ¿verdad? Por ejemplo, un paciente con disnea y con alteración del nivel de conciencia, que tenga signos como sudoración, taquipnea, que sea un paciente con utilización de musculatura accesoria, hipertensión o hipotensión, ambos extremos son signos de gravedad. Un paciente acompañado de una disnea con dolor torácico, ¿verdad? Probablemente sea algo isquémico, o un paciente con una desaturación también es un signo de gravedad. Y como les había mencionado, nuestros diagnósticos diferenciales en los pacientes con disnea es bastante amplio, ¿verdad? Van desde cuadros de la vía aérea como angioedema, anafilaxia, cuerpo extraño, a patologías de la pared torácica, pulmonares, como ya había hablado. Eh, el slide aparece pequeño. Voy a mirar un poco por qué.
¿Y ahí qué tal? Mejor, doctora. ¿Mejoró? Sí, sí. Ah, bueno, qué suerte. Bueno, gracias por avisar. Entonces, tener en cuenta, ahora como habíamos hablado, causas pulmonares. A vos, Bruna, gracias. Causas neurológicas, cardíacas, tóxico-metabólicas y también, por ejemplo, patologías como cuadros intraabdominales, cuadros de hiperventilación. Y van a haber muchísimos pacientes con cuadro de hiperventilación por crisis de ansiedad, principalmente los sábados de noche, por eso me reí. Y también pacientes que tengan obesidad mórbida extrema también pueden llegar con signos de disnea. Entonces, nuevamente ya teniendo en cuenta la anamnesis dirigida que hemos hablado, ya hacer la semiología, como dijimos, la cronología, la intensidad, la modalidad, si hay síntomas acompañantes, ¿verdad? Si existe algunos antecedentes previos como traumatismo, cirugía, ¿verdad? Ya que, por ejemplo, un paciente, ¿verdad? Por ejemplo, les voy a hacer un planteamiento. Paciente, doctora, doctor, yo me operé de la cadera. Yo me operé de la cadera hace 15 días. Yo me operé de la cadera, casi no me muevo. Estoy porque me duele, no me muevo. Y de repente siento que me falta el aire, no puedo caminar mucho, que me cansa, no me puedo acostar, me falta el aire. Por eso estoy viniendo. En el examen físico no hay datos positivos de valor, radiografía de tórax normal. En el electrocardiograma se constata una taquicardia sinusal. Eso es lo que ustedes ven. Y le pide, bueno, hasta ahí, ¿qué es lo que ustedes sospechan como cuadro de su disnea? No tiene historia de fiebre. No hay fiebre, no hay tos, no hay expectoración. Hay un antecedente, un proceso quirúrgico y disnea de inicio brusco. ¿Qué ustedes creen que puede ser? Una TBP, doctora, que puede estar generando un tromboembolismo. Muy bien, Bruna, muy bien. Recuerden, ¿verdad? Justamente por eso es lo que es importante la anamnesis, ¿verdad? En un paciente que haya tenido un procedimiento importante, como es la cadera, que es una cirugía grande, ¿verdad? Que tiene un antecedente de un encamamiento, la mujer mayor, por ejemplo, más todavía, y que les viene por un cuadro de disnea y que en la radiografía, ¿verdad? No hay, prácticamente no puede ser identificado, solamente tenemos un electro, el más común, ¿verdad? Lo que más se suele encontrar es la taquicardia sinusal, y ahí tu parámetro laboratorial sería el dímero D, pero probablemente tu dímero D puede estar elevado hasta por el antecedente quirúrgico mismo, ¿verdad? Entonces acá tu diagnóstico va a ser con la angiotomografía, ¿verdad? Entonces por eso es importante la anamnesis, ¿verdad? En vez de estar prácticamente ya con esa historia vas a hacer ya una búsqueda dirigida buscando un tromboembolismo pulmonar. Muy bien. Bueno, entonces nuevamente, en base a nuestra anamnesis, hacemos nuestro examen físico, ¿verdad? El hallazgo de crepitantes vivasales, por ejemplo, asociados a un cuadro de fiebre, puede ser un cuadro de neumonía. Si no hay fiebre, probablemente puede ser signo de insuficiencia cardíaca. Si no ausculto en la semiología pulmonar ausculto un murmullo vesicular abolido, puede ser un derrame o puede ser inclusive un neumotórax si tiene antecedente de un accidente, etc. Entonces, nuevamente, para todo esto es para hacer principal hincapié en lo que sería la anamnesis dirigida.
Entonces, primeramente, nuestra radiografía de tórax, ¿verdad? Que nos puede permitir ya identificar si hay neumonía, neumotoras, derrame, inclusive no se olviden los signos de sobrecarga, las líneas B de Kerley. El electrocardiograma sí es un cuadro de disnea progresiva asociado a un dolor torácico. Puede ser ya que nos esté hablando de un diagnóstico de una patología isquémica. Entonces, si encontramos datos de isquemia, entiéndase alteraciones del ST, alteraciones de la onda T o la presencia de ondas Q patológicas, ¿verdad? Nos habla de un evento coronario. Principalmente, chicos, las mujeres son las que tienden a hacer los cuadros, cuando hacen los cuadros coronarios tienden a hacer más disnea antes, o sea, más cuadros atípicos como disnea, por ejemplo, ¿verdad? Y también las diabéticas. Entonces, esos serían los hallazgos. Ahora, en el caso también del tromboembolismo pulmonar, como les había mencionado recientemente, la taquicardia sinusal, y luego hay el síndrome S1Q3T3 también que suele aparecer. La pulsioximetría últimamente también es una ayuda bastante para los médicos, ya que nos permiten determinar lo que es la saturación del paciente, los biomarcadores, ¿verdad? Ya sea en el caso sospechamos algo isquémico, la troponina I, o en el caso de que, como también les solía comentar, en el caso que nosotros tenemos un paciente que tenemos la duda si es algo cardiológico o es algo pulmonar, ¿verdad? Nuestro BNP es lo que nos va a dar por decir así, la diferenciación, ¿verdad? De un cuadro a otro. Y la tomografía computarizada ya para observar, obviamente, ya el parénquima pulmonar. Entonces acá nuevamente les traigo un cuadrito donde vemos la utilidad, ¿verdad? del BNP cuando hacemos nuestras disquisiciones si es un cuadro pulmonar o es un cuadro cardiológico. Como pueden ver, por ejemplo, en el caso del EPOC, ¿verdad? El hecho del BNP, ¿verdad? Tiene una elevación muy pequeña, ¿verdad? A no ser que, por ejemplo, sea un paciente poco acompañado de una insuficiencia cardíaca, y sí vamos a tener la elevación. Pero normalmente no tendrían por qué. Bueno, entonces nosotros ya teniendo en cuenta, hicimos nuestros parámetros, hicimos nuestra evaluación, ya estamos llegando al diagnóstico. ¿Qué más podemos obtener? Si estamos ante un cuadro ya de una insuficiencia respiratoria aguda, por ejemplo, ahí vamos a tener en cuenta cómo está la PCO2 de ese paciente. Si tiene una PCO2 normal o baja, evaluar la radiografía de tórax. Si está normal, puede ser un EPOC, puede ser un tromboembolismo pulmonar, como les había mencionado recién, o cuadros respiratorios incipientes, ya que muchas veces la radiografía de tórax de manera recién empiezan a aparecer los síntomas con el correr de las horas. Entonces, al inicio puede estar limpia. Si hay cuadros difusos, no se olviden edema agudo de pulmón o un síndrome de distrés o un cuadro de insuficiencia cardíaca, o como habíamos hablado también ya, que sea una enfermedad intersticial. Ya opacidades localizadas, ¿verdad? Hablan de una neumonía, un embolismo, atelectasia, por ejemplo. Y también cuadros de patología extrapulmonar, como un derrame, neumotoras, patologías diafragmáticas. Si tiene una PCO2 elevada, pero la difusión de oxígeno se encuentra normal, entonces ya probablemente hablamos de una patología que sea extrapulmonar, ¿verdad? Entonces tener en cuenta, evaluar cómo se encuentra el centro respiratorio de esa persona, si tiene alguna enfermedad neuromuscular o si estamos ante un cuadro de obstrucción de la vía aérea superior. El tratamiento, ¿verdad? Siempre es importante cuando hablamos de un paciente con un cuadro respiratorio, ¿verdad? Dos cosas principalmente. Uno de ellos es corrección de la hipoxia. O sea, un paciente que llega desaturando automáticamente tiene que ser medular para ustedes y colocar oxígeno, ¿sí? Recuerden que cuanto menor cantidad de oxígeno esté llegando al cerebro, es un cerebro que está sufriendo. Entonces, con la saturación se coloca oxígeno. Y
Esto puede ir aumentando conforme vaya de acuerdo a la necesidad del paciente. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros sabemos que los distintos dispositivos tienen ciertos parámetros, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si vos tenés un paciente que está saturando 90, 89, 88, con un oxígeno por cánula, puedes pasar hasta 2 a 5 litros, ¿verdad? 2 a 5 litros, pues entonces es un paciente que es candidato a utilizar una cánula nasal. Sin embargo, ya un paciente con saturación de 85, 84, probablemente requieras mayor cantidad de oxígeno para administrarle, entonces ya vas a optar por utilizar una mascarilla, porque vas a poder por lo menos pasarle de 10 hasta 12 o 15 litros de oxígeno, ¿verdad? Entonces, eso también es otro punto. Entonces, si van a utilizar pequeñas cantidades de oxígeno, ya con cánula se les puede administrar. En cambio, si va a requerir mayor cantidad, ya es un paciente con criterios de mascarilla. Y si con la mascarilla no se consigue evaluar otras tecnologías, otras técnicas no invasivas o evaluar si ya es un paciente con criterios de intubación, ¿sí? Entonces, eso también tengan en cuenta. O sea, ¿cómo se dice? Que no sea que a un paciente que le coloquen a 10 litros y tenga por cánula, ¿sí? Eso no, hasta 5 máximo. Hasta 5 litros se puede pasar por cánula nasal. Sí, después tiene que ser por mascarilla. ¿Está bien? Bueno, ya las medidas generales, asegurar la vía aérea, la primera vía, la vía aérea, evaluar, retirar cuerpos extraños, canalizar una vía venosa, asegurar una buena nutrición, hidratación, ¿verdad? Evitar medicación depresora también que pueda empeorar aún más el cuadro. Buen transporte de oxígeno, favorecer las eliminaciones de secreciones respiratorias y también hacer, si es un paciente que va a estar encamado, administrar la profilaxis de enfermedad tromboembólica venosa. Y obviamente tratar ya la parte de la etiología. Entonces, prácticamente eso es lo que tienen que recordar cuando evalúen un paciente con disnea. Ya un paciente con dolor torácico, nuevamente también tener en cuenta la semiología del dolor, que como vimos existen una cantidad importante de diagnósticos diferenciales también, donde al igual que la disnea es de vital importancia la semiología. O sea, no es lo mismo un dolor tipo puntada, que dura minutos, no relacionado a esfuerzos, que duele a la opresión, ¿verdad? Doloroso a la digitopresión, va más hacia una costocondritis, ¿verdad? Hasta una inflamación muscular. Sin embargo, un dolor retroesternal opresivo, ¿verdad? Asociado a esfuerzos, que mejora con nitratos, va más hacia un cuadro isquémico. Entonces, nuevamente, es muy importante la semiología para poder hacer nuestros diagnósticos diferenciales. Nuevamente también no se olviden de los signos de gravedad en estos pacientes. Primer punto, la inestabilidad hemodinámica nos habla de un compromiso importante, o sea, es un paciente grave, ¿verdad? Que esté con hipertensión también, por ejemplo, puede tratarse de una disección de un síndrome aórtico agudo. Que haya una insuficiencia respiratoria concomitante, taquipnea, y alteración del nivel de conciencia. Aquí, en el caso del dolor torácico, dolor retroesternal, es prácticamente, chicos, imprescindible, ¿sí? Imprescindible la realización de un electrocardiograma, ¿sí? Cada vez, creo que ya les he hablado también de este tema en clases anteriores, cada vez se están viendo pacientes coronarios a menor edad, ¿sí? Porque como podemos ver, los factores de riesgo cada vez van aumentando. ¿Qué quiere decir eso? Existen mayor cantidad de personas obesas, existen mayor cantidad de personas con hipertensión, con dislipidemia.
Entonces, esto hace que también cada vez las personas más jóvenes vayan infartando. ¿Qué quiero decir con eso? Que si viene un paciente con dolor retroesternal y no casar y decir, no, él es joven, no creo que sea isquémico, ¿verdad? No, no, eso no, ¿sí? Sí o sí, paciente con dolor precordial, tenemos la obligación como mínimo de hacer un electrocardiograma y tomar una muestra de enzimas cardíacas, ¿sí? Eso es, nuevamente, tiene que ser medular para ustedes. No y si es un paciente de riesgo, sí que como mínimo 2 juegos tienen que hacer para poder descartar que sea algo isquémico, ¿sí? No se olviden. Entonces, hacer un electrocardiograma acá es vital, estabilizar al paciente y ya seguidamente identificar la patología desencadenante del cuadro. Es un síndrome coronario agudo, es un síndrome aórtico agudo, tromboembolismo pulmonar, neumotórax, taponamiento, bolet costal o mediastinitis. Nosotros teníamos, siempre recuerdo, una paciente que tenía 94 años, que siempre se internaba, se solía internar así por cuadro, infección en las vías urinarias, ¿verdad? Neumonía, así. Y la doñita siempre decía que le dolía el pecho de madrugada. Entonces nos levantábamos y electrocardiograma y enzimas cardíacas. O sea, que siempre, ¿verdad? Tienen paciente, ya sea internado o que acuda a consultar por dolor precordial, tienen que hacer. Entonces parece que ella cuando se sentía sola ya decía que tenía eso y nosotros nos íbamos a hacerle. Nunca tuvo cambios dinámicos, por suerte, ni no elevó enzimas, ¿verdad? Entonces, pero igual, ese es el protocolo que tienen que tener, ¿sí? Bueno, entonces, justamente acá nuevamente el examen, la anamnesis dirigida también tiene un valor muy importante y principalmente cuando estudiamos los antecedentes patológicos personales. Hipertensión es un paciente con una baja carga aterosclerótica, es un paciente con una alta carga aterosclerótica, no es lo mismo un dolor precordial en un paciente diabético hipertenso, ya que ya tuvo una ACV, o sea, ya tuvo un evento isquémico, ¿verdad? Un evento sistémico aterosclerótico previo, que un dolor precordial en un joven, ¿verdad? Asociado a fiebre, por ejemplo, ¿verdad? Eso probablemente, qué sé yo, un dolor tipo puntada, asociado a un cuadro respiratorio previo, por ejemplo, en un paciente joven con baja carga aterosclerótica, probablemente vaya más hacia un cuadro inflamatorio como una miocarditis, ¿verdad? En cambio, un dolor precordial, una angina típica en un paciente con carga importante, probablemente sea isquémico. Entonces, no se olviden. Y ya lo que habíamos hablado sobre las características y también la parte familiar, ¿verdad? Recuerden que esto tiene una carga muy, muy importante hablando de la parte familiar. Y en cuanto a las características del dolor, la calidad, ¿verdad? Por ejemplo, un dolor opresivo, hablamos de cuadro isquemia, perdón, una sensación de ardor, va más con una patología esofágica, un dolor pleurítico, habla más de una patología pulmonar. La región, ¿verdad? El origen isquémico suele ser generalizado, no existe. Por ejemplo, las costocondritis, ¿verdad? Son bien puntuales. O sea, te dice el doctor, el paciente me duele acá, ¿verdad? Y cuando aprieto me duele más. Entonces, no va tanto con la característica de algo isquémico, sino más bien de algo costomuscular, ¿verdad? Entonces, en cambio, el dolor es isquémico, es como un dolor en toda la región precordial. La irradiación también, ¿verdad? Tenemos la irradiación típica que solemos conocer, ¿verdad? El dolor irradiado de escápula va más con disección aórtica. El cuadro de disección también tiene su característica, es un dolor intenso, lacinante, transfixiante. Y es más, hace poco una paciente se hizo el diagnóstico de una disección y ahí dice que ella sintió como si fuera que algo se le rompió, ¿verdad? En la parte de la espalda, ¿verdad? Y más o menos así, es un dolor brusco, ¿sí? Intenso. Va más con un cuadro de disección antes que un cuadro coronario. Bueno, justamente en cuanto a la temporalidad del
brusco, insidioso, progresivo, etc. La provocación también, ¿verdad? El hecho que sea relacionado con el esfuerzo, va más con una angina. Si es relacionado con la comida, probablemente sea más una patología esofágica antes que cardíaca. La paliación también, si mejora con antiácidos, probablemente sea algo digestivo, ¿verdad? Y si mejora con nitratos o con el reposo, algo isquémico. Y la gravedad, ¿verdad? Esto es algo también muy subjetivo. Siempre cuando nosotros evaluamos el dolor, siempre tenemos que saber, ¿verdad? Que es algo muy subjetivo. Entonces siempre nosotros solemos preguntar al paciente del 1 al 10, ¿cuánto te duele? ¿Verdad? 8. Y ayer me dolía un 10. Entonces siempre hay que tener parámetros, como sería, individualizados para cada paciente, ya que el dolor o las molestias son algo muy subjetivo, ¿verdad? Porque existen, por ejemplo, principalmente los pacientes mayores son muy negadores, ¿sí? Si tratan de minimizar al máximo sus síntomas, entonces por eso hay que tomar con pinzas. Y los síntomas asociados, si hay eructos, vómitos, diaforesis, disnea, síncope, palpitaciones, ¿verdad? O síntomas constitucionales asociados. Bueno, ya entonces hicimos la anamnesis, hicimos nuestra búsqueda, ya en el examen físico, ¿qué podemos encontrar? Si hay una congestión, una irritación yugular, va a lo cardíaco, ¿verdad? Evaluar también, por ejemplo, si hay hiperestesia y erupción a la inspección, puede ser también un herpes zóster, también puede dar dolor en esa área. A la palpación crepitante, si hay neumotórax. A la palpación, ¿verdad? Y la ocultación puede haber roce pericárdico, en el caso de la pericarditis, insuficiencia aórtica aguda o también soplo o en el caso de un infarto, por ejemplo, que ya haya un compromiso importante, puede haber también soplo insuficiencia mitral. A la ocultación pulmonar, nuevamente, si hay crepitantes, subcrepitantes, o sibilancias o signos de broncoespasmo. El abdomen también es muy importante, chicos, si hay signos de hepatomegalia, signos neurológicos y las extremidades, ¿verdad? Las extremidades también para evaluar la parte cardiovascular es muy importante. Entonces, ¿qué podemos ver? Podemos ver signos de trombosis venosa, ¿verdad? No se olviden del signo del HOMAS, o también evaluar si hay edemas periféricos y también otro punto también es la presencia de lesiones tróficas, ¿sí? La presencia de lesiones tróficas están descritos en la bibliografía que también están estrechamente relacionados con los cuadros ateroscleróticos sistémicos, ¿sí? Por eso hay una frase que dice, ustedes van a escuchar, el que no mira la pierna a su paciente no mira su corazón, ¿verdad? Por justamente esa correlación de los cambios tróficos relacionados al proceso aterosclerótico sistémico en sí. Bueno, entonces ya con un examen físico detallado, ¿qué nos pueden orientar o en qué nos pueden ayudar los métodos auxiliares de diagnóstico? Bueno, en el electrocardiograma, como dijimos, nos pueden dar datos de síndrome coronario agudo, ya sea ascenso del ST, descenso del ST, cambios en la onda T, cambios de la onda Q, ¿verdad? Etcétera. La radiografía de tórax generalmente se encuentra normal. En la embolia pulmonar, como dijimos, taquicardia sinusal principalmente o el signo de S1Q3T3. Y también la radiografía de tórax puede ser normal, puede haber derrame o puede haber atelectasias. La disección aórtica en el electrocardiograma está normal, pero en la placa sí nos puede dar datos de un ensanchamiento del mediastino superior. Bueno, la pericarditis también tiene la elevación del ST, pero a diferencia del síndrome coronario agudo, tiene un ST cóncavo hacia arriba y en la radiografía de tórax se puede observar una cardiomegalia. Neumotórax, pleuresía y neumonopatía, el electro puede ser normal y en la radiografía de tórax sí vamos a ver ya datos más específicos de cada uno. Entonces, prácticamente, ¿verdad?
Al igual que en todas las patologías, la anamnesis dirigida ya nos va a orientar hacia qué patología estamos enfrentando. Luego, un examen físico detallado, utilizar el método auxiliar adecuado, y eso ya nos va a permitir hacer con mayor seguridad un diagnóstico, vamos a decir así, seguro, un diagnóstico precoz, un diagnóstico certero sería la palabra, y por lo tanto también nos va a orientar a hacer un tratamiento apropiado. Entonces, si nosotros tratamos de mantener esta lógica, seguimos estos pasos en todo lo que se aplica a nuestra práctica médica, ¿verdad? El índice de error va a ser muy bajo, chicos, ¿sí? Como dice, siempre errar, si vamos a errar por mayoría, ¿verdad? Por generalidad antes que por disminución. Entonces, no saltar los pasos. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Verdad? Famoso, llega un paciente, el niño se le revisa y se le pide todo su laboratorio. No, para tratar de siempre no perder la costumbre de la anamnesis, del examen físico. Entonces, inclusive ahí, qué sé yo, porque muchas veces en el correrío del proceso de atención al paciente, tenemos nuestra rutina de laboratorio que pedimos, ¿verdad? Para algún ingreso, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros pedimos y todavía no evaluamos, no analizamos, inclusive a veces solemos pedir datos de más, o en todo caso a veces dejamos de pedir cosas importantes, ¿verdad? Como por ejemplo en el caso sospechamos un TEP, el dímero D es muy importante. Entonces, si no hacemos una anamnesis, si no hacemos la evaluación previa, probablemente de rutina nos vamos a pedir. Entonces, por eso es importante, ¿verdad? Nuevamente, vuelvo a recalcar, tratar siempre de ser bien, ¿cómo sería? Meticulosos, ¿verdad? En el proceso de atención al paciente. Tratar de, independientemente de lo que pasa a tu alrededor, ¿verdad? En el caso que estás en la urgencia, ¿verdad? Independientemente de lo que pasa a tu alrededor, en ese momento, ¿verdad? Toda tu atención sea centrada en el paciente, ¿verdad? Porque en este momento vos sos la persona que va a ayudar, que va a hacer que ese paciente pueda salir adelante, ¿verdad? Bueno, entonces ya el algoritmo diagnóstico, como vimos, entonces evaluar un cuadro isquémico. Si tenemos alta sospecha que sea isquémica, tenemos que hacer, ya saben ustedes, me imagino, habrán dado seriado de electrocardiogramas, hacer mediciones también de enzimas cardíacas y de acuerdo a eso hacer ya el tratamiento, ¿verdad? Y tratar, ¿verdad? Si estamos ante un cuadro esofágico, inhibidores de la bomba de protones, aórtico, es importante evaluar, obviamente, si es un paciente que estamos en un cuadro de urgencia, controlar la presión, el dolor y evaluar una cirugía de urgencias, dependiendo cuál sea el caso. Si es un paciente, una patología pericárdica, tratar también de la misma manera y así sucesivamente, ¿verdad? Bueno, por último, tenemos también otro motivo de consulta muy importante, principalmente en personas mayores, que es el síndrome confusional agudo, que hemos visto también que es muy frecuente en las intoxicaciones, ya que, como vimos, valga la redundancia, existen muchísimas sustancias que pueden causar, ¿verdad? Normalmente los cuadros confusionales agudos en pacientes jóvenes son los que están más asociados a cuadros de intoxicaciones, ya sea por consumos, ¿cómo sería la palabra? Polifarmacia, o ya sea por utilización de drogas ilícitas, ¿verdad? En los pacientes mayores, el síndrome confusional agudo puede ser la manifestación clínica, por ejemplo, de un cuadro infeccioso. Los abuelitos, las abuelitas, por ejemplo, están con una infección urinaria. No tienden a hacer la clínica típica, sino que alteran su nivel de conciencia, están más dormidos. Son pequeños datos que te están diciendo que ese paciente probablemente está infectado. Entonces, cuando tenemos un paciente con este motivo de consulta, para nuevamente abrir nuestro abanico de posibilidades, como ya estuvimos viendo. Entonces tenemos lo que serían el criterio de diagnóstico de delirium, de acuerdo a qué causa principalmente predomina en el estado confusional, ya sea tensión,
si el tiempo de evolución, si hay una alteración de la cognición, si hay alteración de 2 criterios y la parte laboratorial. Entonces, nuevamente tener en cuenta las manifestaciones clínicas que pueden ser muy variadas, por ejemplo, hipoactivos, como mencioné en el caso de los pacientes ancianos, ¿verdad? Que están más somnolientos de los demás, o inclusive pueden llegar a tener cuadros de hiperagitación, hipervigilia, ¿verdad? También se suelen ver en los pacientes con abstinencia. De los más comunes, suelen ser alteración del ciclo sueño-vigilia, alucinaciones, delirios, irritabilidad e hipersensibilidad al sonido y a la luz. Entonces, ¿cuál sería nuestro algoritmo, ¿verdad? O cómo tenemos que evaluar estos pacientes? Entonces, siempre primeramente la evaluación inicial, que consiste en la historia clínica, evaluar los antecedentes farmacológicos del paciente. Allá nos va a dar ciertos datos si estamos ante un cuadro de una intoxicación medicamentosa, por ejemplo. El examen físico, principalmente el área neurológica. En la analítica de sangre, hemograma, bioquímica y el examen de orina. Ya laboratorialmente, si estamos sospechando de un cuadro infeccioso, realizar hemocultivo, urocultivo, radiografía de tórax, electrocardiograma, gasometría, como habíamos hablado, los tóxicos, test de embarazo, principalmente en mujeres jóvenes, y también evaluar el amonio. Si estamos sospechando de un cuadro, de un traumatismo o de un accidente cerebrovascular, tomografía de cráneo, punción lumbar si sospechamos de algo infeccioso y el electroencefalograma si sospechamos que sea un estatus convulsivo. Si nosotros hacemos todo nuestro proceso diagnóstico que estamos haciendo en base a mayor prevalencia y no llegamos a un diagnóstico, ahí sí hacemos una búsqueda más detallada, como evaluar vitaminas, la vitamina B12, ácido fólico, el descenso puede causar también, principalmente en adultos mayores, también el perfil tiroideo, ya sea un hipotiroidismo o una tirotoxicosis, autoinmunidad, serologías virales y la resonancia ya también. Entonces, como pueden ver, chicos, ¿verdad? Independientemente de la patología o del motivo de consulta del paciente, como pueden ver, siempre nuestro parámetro es de menor a mayor, ¿sí? Hay casos y casos, ¿verdad? Evidentemente hay casos que, por ejemplo, un síndrome cerebeloso, difícilmente, si sospechamos que es una ACV, difícilmente veamos en la tomografía. O sea que automáticamente, en este caso, probablemente ya vamos a hacer una resonancia de entrada, ¿verdad? Pero como pueden ver, en la gran mayoría del proceso diagnóstico de estos pacientes siempre el examen complementario va de menor complejidad a mayor complejidad. Bueno, ya el tratamiento, ¿verdad? Tratar la enfermedad subyacente, tratar de disminuir los fármacos de riesgo, control de la polifarmacia y las medidas no farmacológicas, ¿verdad? Asegurar una buena nutrición. ¿Qué quiere decir eso? Que probablemente estos pacientes, si están con una alteración del nivel de conciencia, pacientes con criterios para colocación de sonda. Ustedes van a ver, ¿verdad? Que muchas veces los abuelitos están así todos somnolientos, todos dormidos y los familiares igual le dan de comer, ¿verdad? Entonces, eso, por ejemplo, puede ser un riesgo de broncoaspiración. Entonces, paciente con alteración del nivel de conciencia ya es un paciente con criterio de colocación de sonda nasogástrica, ¿sí? Retirar también los catéteres para evitar sobreinfecciones, movilizar lo antes posible, vigilar el ritmo diurético y el hábito intestinal, limitar el ruido, reorientar frecuentemente al paciente, proporcionar las ayudas sensoriales que necesite y controlar el dolor. Prevenir hipoxia, entonces, si está con saturación, administrar oxígeno y evitar el riesgo de infecciones. Si el paciente está en un momento, un cuadro agitado, se quiere retirar toda la sonda, se quiere retirar su vía, entonces ahí también se pueden administrar neurolépticos, pero a dosis bajas, como por ejemplo el haloperidol. Como siempre les digo, no utilizar fármacos depresores a nivel central, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede
empeorar aún más el nivel de conciencia de estos pacientes. Entonces, haloperidol, lo que más solemos usar, también se suele usar quetiapina, dosis bajas, risperidona también, ¿verdad? Son los que más solemos usar, olanzapina y los clorazepam ya en casos ya de una agitación muy importante, pero en menor medida. Lo que más solemos usar son el haloperidol y la risperidona en gotas. El haloperidol es intramuscular y, o también hay en gotas, ¿verdad? Y la risperidona solemos usar más en gotas. Y eso es todo, chicos, los que les quería dejar en la parte terapéutica. Ahora les quiero hacer una consulta. ¿Quedó muy claro esto de terapéutica, chicos? Sí, doctora. ¿Ustedes creen que es un tema que se puede considerar como evaluado o tenemos que evaluar en el examen del sábado? Evaluado, doutora. ¿Qué dice la mayoría? Yo voy a Claro. ser democrática, yo quiero ser democrática, yo me estoy llamando a, ¿cómo se llama? A la conciencia de ustedes, estoy diciendo, ¿qué dicen, chicos? Así, una educación participativa. ¿Qué dice la mayoría? ¿Se van a poder defender el quinto año con todo lo que hemos visto o no? Sí, doctora. Bueno, Yo la creo que verdad, sí. yo creo que también, porque como les dije, son temas que ya hemos desarrollado, ¿verdad? Cuando hemos hablado em, de las patologías que causasen estos síntomas, ya hemos hablado de estos protocolos, ¿verdad? De igual manera, me pareció oportuno volver a dejarles, ¿verdad? Está en la plataforma para que tengan en cuenta, ya les va a servir bastante, ¿sí? Como les vuelvo a decir, acá, chicos, lo importante es que ustedes sean siempre minuciosos, hacer los pasos como se tiene que hacer, no saltar ninguno de ellos. eh, ya vieron la importancia de una anamnesis, ¿verdad? Es lo que va a hacer la diferencia entre hacer, qué sé yo, una punción lumbar o hacer simplemente, qué sé yo, una prueba terapéutica con flumacenil, por ejemplo. Entonces, es por eso que es lo que les quiero transmitir, ¿verdad? La importancia de cada uno de los pasos que estamos viendo en el proceso diagnóstico de los pacientes. Bueno, dicho todo esto, vamos a empezar lo que sería lo que yo le denominé y ustedes me van a decir al final de la clase si es o no es, ¿verdad? Pero yo le denominé el mejor repaso, ¿eh? Vamos a ver si cumple con los criterios. Bueno, les traigo, chicos, un resumen, un repaso de los puntos que me gustaría que pongan principal atención, que fijen, ¿verdad? Y nuevamente hago la salvedad de lo que ya venía hablando a lo largo de estas clases anteriores, ¿verdad? No solamente para el examen, sino que son los temas que tienen que llevar para el día de mañana, para cuando tengan que evaluar a los pacientes, son temas que tienen que saber, sí, que tienen que pasar el quinto año conociendo, por lo menos recordando, ¿verdad? Como también siempre les digo, eh, el hecho de pensar, el hecho de hacer tu diagnóstico diferencial sigue siendo un proceso médico. Si ustedes ya tienen la aptitud de hacer sus diagnósticos diferenciales, hacer sus diagnósticos sindromáticos, ya, qué sé yo, el tratamiento inclusive pueden acceder no es como antes que estaban todos los libros guardados bajo ya en las bibliotecas, ¿verdad? Sino que el conocimiento ahora está en todo, entonces de fácil acceso, pero el hecho de hacer nuestro diagnóstico es algo que todavía no se puede reemplazar el médico.
Entonces todavía no se puede reemplazar la anamnesis, todavía no se puede reemplazar el examen físico, ¿verdad? Y hacer nuestros diagnósticos sindromáticos. Entonces, por eso es lo que yo principalmente trato siempre de incentivarles a que conozcan, ¿verdad?, el mecanismo de acción de cada una de las patologías que estamos viendo. Bueno, entonces vamos a empezar nuestro mejor repaso. Vamos a hablar de la parte de plaguicidas. De los plaguicidas, chicos, principalmente, ¿verdad? No se olviden, cuando hablamos, antes que nada, ¿verdad?, definirlos, que son sustancias o mezclas de sustancias en cualquier estado físico, que su finalidad sea controlar, combatir, prevenir plagas o enfermedades. Y el objetivo, al fin y al cabo, es proteger al hombre de organismos que afectan a su ambiente, animales y o alimentos. Entonces, ya teniendo en cuenta, voy a poner primero, no me salió el cuadrito, acá está. Bueno, ¿cómo se clasifican estos plaguicidas? Estos plaguicidas pueden ser, Senhora, te escucho, não sei para os outros, pero para mim a tela parece assim, casi la mitad. Não tem como poner la mayor, slide maior? voy a procurar. Para mí está normal. Voy a probar otra vez, a lo mejor. Ahora volví a alzar. ¿Mejoró? Não está aparecendo, doutora. Para mí está normal acá. Eu vou sair e entrar de novo. Dale. Vocês- Creo que necesitas así salir y volver. Porque para nosotros está normal. Están normales. Bueno, Sí, está normal. bueno, voy a continuar entonces, vamos a esperar. Gracias. Bueno, acá lo importante, chicos y chicas, señoras y señores, es recordar, ¿verdad? Principalmente los insecticidas, los más utilizados, ¿verdad?, serían los organoclorados, los organofosforados y los carbamatos, ¿verdad? De los herbicidas, por ejemplo, los bipiridilos como el paraquat, ¿verdad? Es recordar que los rodenticidas, ¿verdad?, son sustancias utilizadas para eliminar roedores, ¿verdad?, y que justamente su mecanismo de acción está relacionado a los anticoagulantes. Entonces, estos pacientes van a venir con clínica de sangrado, ¿sí? Y el antídoto, ahora son antivitamina K. Entonces, solamente para recordar, pero vamos a estar viendo principalmente los insecticidas y los herbicidas. Bueno, recuerden, órganos fosforados, chicos, ¿verdad? Estos están ampliamente distribuidos. Se pueden clasificar según su toxicidad, según su estructura química, por ejemplo. Pueden ser absorbidos por vía oral, pueden ser absorbidos por vía inhalatoria, pueden ser absorbidos por vía transdérmica. Y justamente esta vía de absorción está íntimamente relacionado a su toxicidad. ¿Qué quiere decir? Si ustedes recuerdan, en nuestra clase habíamos hablado que cuanto más tóxico o cuanto mayor es el nivel de tóxico de la sustancia, tiene mayor posibilidad, ¿verdad?, de ser absorbido por vía dérmica. Entonces, los tres: inhalatoria, vía oral y transdérmica. Y ahí viene otro tema muy importante que tienen que recordar. ¿De qué manera actúan los órganos fosforados? Inhiben de manera potente e irreversible a la acetil
colinesterasa. ¿Qué quiere decir eso? Si yo inhibo a la acetilcolinesterasa y esta es la encargada de degradar a la acetilcolina, ¿qué quiere decir eso? Que yo voy a tener mayor cantidad de acetilcolina disponible. Por ende, esta se va a unir a los receptores presentes y es lo que va a dar la clínica de estos pacientes, ¿verdad? Otra característica también importante es que son sustancias liposolubles. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo digo que tengo una sustancia liposoluble, automáticamente ya me gustaría que recuerden, una sustancia liposoluble está íntimamente relacionada a su capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica, por tanto el paciente va a tener una clínica neurológica. ¿Estamos? Ok, doctora. Ok. Bueno, entonces, si yo les pregunto dentro de una semana, una paciente ingresa al servicio por cuadro o con antecedente de intoxicación por órganos fosforados. Y nosotros queremos hacer el diagnóstico laboratorial. Y pido para medir la colinesterasa sanguínea. ¿Esta cómo se va a encontrar? ¿Disminuida o aumentada? Aumentada. ¿Por qué? Disminuída. Porque la acetilcolinesterasa es responsable por quebrar, vamos a decir así, la acción de la acetilcolina. Sí, pero excelente, estamos bien. Pero recordate que tu órgano fosforado se va a ir a inhibirle. Entonces va a ser como si fuera que no existe. Entonces se va a encontrar disminuida. O sea, va a estar ahí oculta, totalmente off en la sangre. Entonces va a estar disminuida. ¿Sí? Entonces no se olviden. Y ahí, entre paréntesis, si quieren fijar en la clase de órgano fosforado, yo he colocado un caso clínico donde hablaba justamente de un caso de una señora y ahí se ven los parámetros como están bastante disminuidos, ¿sí? Entonces, no se olviden, va a estar disminuido. Y ya como vimos, la absorción inhalatoria vía oral cutánea, excreción renal. Y acá viene la clínica. Entonces, como les dije, vamos a tener acetilcolina ahí por ahí libre y dependiendo a qué receptor se une, vamos a tener nuestra clínica. Entonces, si se une a un receptor muscarínico, vamos a tener clínica muscarínica, colinérgica. Nicotínico va a tener más clínica relacionada a lo que serían las fibras motoras, entonces va a tener más signos y síntomas motores como calambre, fasciculaciones, etc. Efectos a nivel central ya por su particularidad de atravesar la barrera hematoencefálica, ¿verdad? La liposolubilidad, lo que le genera o le que le brinda esa capacidad, el síndrome intermedio y la neuropatía retardada. Entonces, el síndrome muscarínico se caracteriza por el slush, paciente con visión borrosa, hiperemia conjuntival, miosis, rinorrea, broncorrea y bradicardia. Entonces, existe antídoto para el síndrome muscarínico. Sí, pero no me acuerdo. Atropina, doctora. Muy bien, Stephenson. Atropina, ¿verdad? Recuerden, el tratamiento del slush es la atropina, ¿sí? Atropina. Entonces, ya ustedes ya están, vieron cómo es la importancia de ir analizando, ¿verdad? Entonces, ustedes automáticamente ya van a analizar, entonces el tratamiento
de las intoxicaciones por organofosforados es atropina, ¿verdad? Atropina ya forma parte, ya es un antídoto. Bueno, luego tenemos el síndrome nicotínico, que es relacionado a la unión a los receptores nicotínicos, tanto de las sinapsis preganglionares y las fibras somáticas. Entonces, como les había hablado, vienen los cuadros musculares, calambres, mialgias, debilidad, fasciculaciones y parálisis flácida. Y también existe antídoto para el nicotínico, que es la pralidoxima, que vamos a ver enseguida. Entonces, por eso, en las intoxicaciones por organofosforados se administran los dos, la atropina y la pralidoxima, para los síntomas musculares. En cuanto a la clínica a nivel central, como había mencionado previamente, relacionado estrictamente a la liposolubilidad del tóxico. Estos cuadros pueden ir como ansiedad, cefalea, depresión respiratoria, confusión, somnolencia, ataxia, ¿verdad? Por ejemplo. O sea, bien amplio. Y luego vienen dos síndromes, que uno es el síndrome intermedio y la neuropatía retardada. Primera diferencia es el tiempo. El síndrome intermedio tiende a aparecer, o sea, ambos, primeramente, ambos tienen clínica similar relacionado a cuadros musculares, ¿sí? Por ejemplo, el intermedio hay debilidad en los músculos proximales, flexores del cuello y músculos respiratorios. Y en la neuropatía retardada hay como una parálisis, ¿sí? Como una parálisis también de los músculos, pero el tiempo es la diferencia. El síndrome intermedio tiende a aparecer entre las 24 a 48 horas y la neuropatía es una polineuropatía que aparece entre 1 a 3 semanas, ¿sí? El tiempo es tipo motora, es flácida, pero también pueden haber alteraciones de tipo sensorial. Entonces, si yo les pregunto el día de una semana, ¿cuál es el insecticida que se caracteriza por presentar síndrome nicotínico, síndrome muscarínico, efectos a nivel central, síndrome intermedio y polineuropatía retardada? ¿Qué me van a poner? Organofosforado. Organofosforado, ¿verdad? Muy bien, María Victoria. No se olviden, ¿sí? Tienen una clínica bastante amplia, ¿sí? Entonces, por eso es que deben de conocer. Entonces, como ya les dije, el tiempo de evolución es lo que hace la diferencia entre un síndrome intermedio y una neuropatía retardada. El pronóstico en el intermedio es bueno, suelen mejorar sin dejar secuelas. Ya la neuropatía retardada tiene una recuperación más lenta, inclusive pueden llegar a tener parálisis en los miembros inferiores. Bueno, en el diagnóstico es importante tener antecedente de la exposición a los organofosforados y nuevamente también la medición, como ya habíamos hablado, ¿verdad? La medición de la colinesterasa, que va a estar descendida. Acá está, producen un descenso tanto plasmática como eritrocitaria. No se olviden. El tratamiento, las medidas generales, las medidas de contaminación que ya sabemos. Si estamos ante un cuadro de convulsión secundaria al efecto neurológico, podemos tratar con benzodiazepinas, y si no mejora, ahí administramos ya los anticonvulsivantes específicos. Y el antídoto, que como ustedes mismos dijeron, es la atropina, para tratar principalmente los signos y síntomas muscarínicos, como el slush, el broncoespasmo y la broncorrea, y la pralidoxima para tratar los síntomas neuromusculares. Entonces, antídoto de las intoxicaciones por organofosforados tenemos dos:
la atropina y la pralidoxima. Luego tenemos los carbamatos, que tienen un método, un mecanismo de acción similar a los organofosforados. También inhiben a la acetilcolinesterasa, pero es una unión leve, es una unión reversible. Entonces no va a tener el cuadro clínico, oral, las 5 manifestaciones clínicas que tienen los organofosforados, sino que puede haber bradicardia, en algunos casos convulsiones. Los cuadros más graves suelen tener depresión respiratoria asociada a un edema pulmonar. También pueden haber cuadros de depresión a nivel del sistema nervioso central, disnea, broncoespasmo y broncorrea. Y en este caso, los carbamatos solamente presentan 2 vías de absorción principalmente. Serían la vía inhalatoria y la vía digestiva. La dérmica es muy rara, es excepcional. Mecanismo de acción, como vimos, unión reversible, la acetilcolinesterasa, el metabolismo es similar y tiene un procesamiento también similar a los organofosforados. Son utilizados en los insecticidas, herbicidas, fungicidas y de uso agrícola, veterinario y domisanitario. Diagnóstico similar a los organofosforados, tratamiento también es el mismo. Bueno, entonces, ahí sí yo les pregunto también, ¿verdad? ¿Cuáles son los insecticidas que tienen un mecanismo de acción similar? ¿Quién me van a decir? ¿O cuáles son? Organofosforados y carbamatos. Muy bien, organofosforado y carbamato. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque como vamos a ver, los organoclorados no tienen nada que ver con los dos anteriores. ¿Por qué? Porque acá tienen un mecanismo de acción relacionado a una alteración en el transporte transmembrana de sodio y potasio. Y hablamos de las fibras nerviosas. Entonces, tu clínica principalmente va a ser neurotóxica. Ellos son considerados sustancias altamente tóxicas porque no son biodegradables, se bioacumulan, tienen un efecto tóxico tipo estimulante, pueden causar neuropatías. También se había visto un potencial oncogénico en animales, ¿verdad? Y se sospecha que también es lo mismo para los seres humanos. También tienen su vía de absorción, pueden ser inhalatoria, por vía oral y cutánea, y también son muy liposolubles, ¿sí? Y la excreción es principalmente renal. El cuadro clínico, ¿verdad?, es a nivel central. Pueden haber náuseas, vómitos, agitación psicomotora, confusión mental, depresión del nivel de conciencia, cefalea, temblor, vértigo. También pueden haber cuadros convulsivos. También datos de insuficiencia respiratoria aguda, en algunos casos puede desencadenar la muerte y las neuropatías periféricas. El diagnóstico, siempre historia clínica detallada, el examen físico y la determinación de los niveles en la sangre. Tratamiento, también, al igual que los anteriores, la ABC de urgencias, retirar la exposición cutánea y no hay antídotos, ¿sí? Entonces yo les puedo poner también de los siguientes insecticidas, y ahí les coloco organofosforados, carbamatos y organoclorados. ¿Cuál de ellos no posee antídotos? ¿Quién me va a responder? Organoclorados. Organoclorados, muy bien. Luego tenemos los herbicidas, el cual les traigo a colación el paraquat, ¿verdad?, que es uno de los más tóxicos. Tiene un efecto, las intoxicaciones, ¿verdad?, las más comunes son de tipo por vía dérmica, tienen un efecto tópico dérmico local, pero una vez que haya un efecto sistémico, tienen una principal afectación pulmonar, específicamente hablando a nivel de los neumocitos tipo 2.
Se usan para tratamiento de herbicidas, para el control de malezas, por eso también se pueden utilizar en la casa. Aparte de la vía cutánea, también puede ser por vía digestiva, ¿sí? Bueno, las fases están relacionadas a lo que es su proceso de distribución. Inicialmente la fase 1 relacionada a la irritación local. Puede haber vómitos, ardor y dolor orofaringio si esta se produciese por vía oral, ¿no? En la fase 2 ya hablamos de la distribución. Puede haber un compromiso hepático, puede haber un compromiso renal, miocárdico y musculoesquelético que tiende a aparecer en las primeras 24 a 48 horas. Y en la fase 3, que puede aparecer de los 2 hasta los 14 días, es donde se manifiesta de manera preponderante el cuadro sistémico, la disnea, hipoxia, edema pulmonar, relacionado justamente a su afectación principal sobre los neumocitos tipo 2. Entonces, el cuadro clínico, como dijimos, cutáneo, cuando hablamos de cuadros crónicos, principalmente de tipo laboral, entonces ya pueden aparecer las lesiones relacionadas al contacto con la sustancia, tróficas, corrosivas, en las uñas que se pueden deformar y caer. Nuevamente el diagnóstico de historia clínica, los hallazgos y los niveles en sangre. Tratamiento, ¿verdad? El control del medio interno, tratar, ir compensando las alteraciones metabólicas que pudieran estar presentándose, retirar la exposición, o sea, con lavado, medida de descontaminación, y existe lo que es la tierra de Fuller. La tierra de Fuller, si recuerdan, es prácticamente como un antídoto del paraquat, que es un conjunto de partículas, ¿verdad?, que tienen la capacidad de absorber lo que es el paraquat y ayuda a su eliminación. Así que sería como un carbón activado más o menos, pero específicamente para el paraquat. No se olviden. Luego tenemos las intoxicaciones por metales. Principalmente me enfoqué en que estudien bien dos metales, ¿verdad?, que son la causa más común de cuadro de intoxicación por metales, uno por hierro y otro por plomo, ¿verdad? En general, cuando hablamos de intoxicación por metales, van a ver que me imagino que están leyendo ahora que están haciendo su cuestionario 2, ¿verdad? Es la clínica similar. ¿Qué quiere decir? Es que prácticamente todos van a ver que tienen inicialmente una clínica digestiva, ¿verdad? O sea, van a tener dolor, molestia, ¿verdad?, relacionado a su absorción. Y luego ya más específicamente van a ir a tener la clínica particular de cada uno de estos metales, ¿verdad? Eso es por un lado. O sea, todos como primer síntoma suelen tener inicialmente una clínica digestiva, ¿sí? Luego, el tratamiento. El tratamiento también es similar, ¿verdad? Que se realiza en base a unas sustancias que se llaman quelantes, ¿sí? Los quelantes son sustancias que ayudan a, vamos a decir así, a absorber, ¿verdad?, lo que serían los metales para facilitar su eliminación, ¿sí? Entonces, existen varios quelantes y para cada sustancia existe un específico, como van a ir viendo. Entonces, otro punto también importante del hierro, ¿verdad?, es que cuando hablamos de su epidemiología, recuerden que las intoxicaciones por hierro se producen principalmente por automedicación. O sea, personas que por A o B motivo se automedican, o a veces indicados por un personal sanitario mismo, ¿verdad?, donde no tienen criterio de administración. Sí, estamos hablando de pacientes que no tienen criterio. Entonces, qué sé yo, te dice, ¿sabes qué, doctor, doctora? Yo me sentía muy débil y tomé este jarabe. Y les trae así un sulfato ferroso. O otra forma de manifestación, ¿verdad? Y
así ocurren las intoxicaciones. Totalmente, él no se hizo un laboratorio, no se midió su hierro sérico, no está con anemia, no tiene ninguna indicación, pero toma. Entonces, esos son los casos, ¿verdad?, más comunes. También se suelen ver muchos niños por la misma causa. Entonces, la mamá le ve un poco, le impresiona, ¿verdad?, un poco pálido, un poco decaído, y ya le empiezan a suplementar, y muchas veces sin indicación. Entonces, siempre, ahí ya nuevamente tips, ¿verdad?, que van a estar suplementando a sus pacientes, ¿verdad? Traten siempre de hacer en base a un laboratorio previo. O sea, si van a administrar vitamina D, bueno, miren cómo está su vitamina D. Si van a suplementar con hierro, que esté a un paciente que esté con una anemia ferropénica y que necesite, ¿sí? Porque o si no ocurren estos casos. Bueno, otro punto muy importante, ya teniendo en cuenta la fisiopatología de las intoxicaciones por hierro, es hacer la equivalencia. Que, por ejemplo, en el caso anterior en que yo les dije, qué sé yo, que un paciente tomó así como mi agua, tomó sulfato ferroso. Entonces, tenemos que hacer la tabla de equivalencia a cuántos en miligramos de hierro sérico corresponde ese sulfato ferroso que él consumió. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a dar el parámetro si es un paciente que requiere o no requiere de quelante, ¿sí? Entonces, eso es también otro punto que tienen que recordar. Bueno, ya hablando de la parte de la clínica, como mencioné también, el cuadro gastrointestinal típico, ¿verdad?, que es relacionado al efecto irritante directo sobre las mucosas. Puede haber una necrosis hepática, puede haber un efecto lesivo a nivel cardiovascular, puede haber un efecto nocivo sobre las neuronas, y también pueden haber alteraciones coagulopáticas relacionados a la cascada de la coagulación. Entonces tenemos relacionado a la clínica ya observada anteriormente, ¿qué podemos encontrar? Entonces, la fase 1 relacionada a la absorción, puede haber una irritación. La fase 2 ya a los depósitos de hierro, ¿verdad? Puede haber una fase de latencia, fase de shock una vez que ya hayan lesiones, y la fase 4 ya es la fase de cicatrización, donde las lesiones previamente encontradas ya se están cicatrizando. Y el antídoto también tienen que saber, ¿verdad?, que es el quelante, la deferoxamina, que es con alta afinidad al hierro. Se puede usar tanto para los cuadros crónicos como para los cuadros agudos, y se administra en forma endovenosa y también intramuscular. Y acá viene la importancia de lo que les había mencionado recién sobre la importancia de hacer la equivalencia. O sea, ese hierro, de la manera en que la persona haya consumido, a cuántos miligramos, kilogramos de hierro elemental corresponde. ¿Por qué? Porque si es mayor a 60, ya es un criterio para administrar quelante, o sea, la deferoxamina. O si se hace el control laboratorial y tiene un hierro plasmático mayor a 350 o 500, o si hay un cuadro clínico y no tenemos la posibilidad de medir los niveles de hierro, o sea, ya hay un cuadro de hipotensión, gastroenteritis o coma. Y en los casos de hiperglicemia, leucocitosis, acidosis o la presencia de opacidades radiográficas. En los cuadros de intoxicación aguda en los niños, ¿verdad?, más propensos a desarrollar encefalopatía saturnina, y en los adultos más bien asociados a exposición laboral o contaminación, esto en cuanto al plomo, ¿sí? Recuerden, chicos, el plomo, el saturnismo, es una de las enfermedades más antiguas, ya descritas. Recuerden que antes se le consideraba como la enfermedad de los pintores, ya que se intoxicaban con la tinta que tenía, ¿verdad?, pequeñas cantidades de este elemento. Entonces, en los adultos, ¿verdad?, normalmente suelen tener más clínica de alteraciones del comportamiento, ¿verdad?, previo el cuadro gastrointestinal similar a los demás metales. Entonces, el cuadro agudo
la patología gastrointestinal ya mencionada, y la parte neurológica puede haber delirios, confusión, estupor, hasta convulsiones. Y no se olviden de lo que es el examen físico, ¿verdad? La endoscopía que se puede observar, que es la impregnación de plomo en el área de las encías, ¿sí? De las encías, que se llama línea de Rivette de Burton, ¿sí? Y el tratamiento también, al igual que en el hierro, tenemos la terapia quelante, indicado cuando las concentraciones séricas son mayores a 45 microgramos por decilitro. Y el tratamiento, en el caso de que la clínica sea más de encefalopatía, es el VAL. También se puede usar el ETA cálcico y también se puede usar el DMSA, que es más indicado en cuadros asintomáticos o en cuadros menos graves. Pero para la clínica, cuando tiene una clínica neurológica, se administra el VAL. Bueno, entonces, ya saben, de las intoxicaciones por metales, cuáles son los que principalmente tienen que estar repasando. Bueno, luego tenemos los cuadros de intoxicación por humo de incendios. ¿Qué es lo que tienen que saber? ¿Qué es lo que tienen que recordar? ¿Verdad? Primeramente, que estamos hablando de un conjunto de sustancias, ¿verdad? Que es una mezcla de partículas y gases tóxicos, ¿verdad? Que pueden tener distintos efectos irritantes, inflamatorios, ¿verdad? Que pueden contener partículas como los hollines. Pero de todos ellos, de todo este conjunto de sustancias, existen dos que son los más importantes. ¿Por qué? Porque son los que están más asociados a la hipoxia tisular, que es lo que le puede llevar a la muerte del enfermo y que al fin y al cabo es lo que vamos a estar tratando, ¿sí? Que son el monóxido de carbono y el ácido cianhídrico, ¿sí? Entonces, sabemos que es un conjunto de partículas, es un conjunto de sustancias, tienen muchos efectos, pero dos son las dos sustancias más letales, ¿sí? Entonces, nuestro manejo, nuestro tratamiento tiene que ir enfocado a tratar estas dos sustancias. Entonces, primeramente, si es un paciente con riesgo, un paciente con insuficiencia respiratoria, un paciente que no está respondiendo con el oxígeno, entonces evaluar si ya no tiene criterios de intubación. De igual manera, independientemente, intubado o no intubado, lo que tenemos que tratar son las dos sustancias más graves. Entonces, primeramente tratar el monóxido de carbono, que ¿cómo se trata? ¿Cómo se trata la intoxicación por monóxido de carbono? Con oxígeno. Oxígeno, muy bien, oxígeno al 100%. Entonces, primeramente, como les dije, ¿verdad? Por eso es importante saber cuáles son lo que yo voy a tratar sí o sí. Entonces, el oxígeno al 100%, ¿verdad? Que nuevamente hago la salvedad, si queremos tener oxígeno al 100%, tiene que ser administrado únicamente por mascarilla. O si el paciente está intubado, tiene que tener una FiO2, ¿verdad? Que es el parámetro de indicador del porcentaje de oxígeno al 100% o a 1, ¿sí? Y para tratar el ácido cianhídrico o el cianuro también, como pueden encontrar, es la hidroxicobalamina, ¿sí? Que se hace a 5 gramos en 10 a 15 minutos o en 70 miligramos kilogramos peso en los niños, ¿sí? Entonces, por eso, en el protocolo de manejo de intoxicaciones por humo de incendios, constituyen el oxígeno y también la hidroxicobalamina. De igual manera, existen ciertos criterios de administración como que hayan restos de orina en la boca, alteraciones neurológicas o signos de gravedad como bradipnea, shock o lactato mayor. Aparte de eso, también si hay cuadros inflamatorios, si hay broncoespasmo importante relacionado a la presencia de gases irritantes, entonces también se pueden administrar broncodilatadores. Bueno, ya dentro de los cuadros de intoxicaciones por cáusticos,
presten principal atención a este cuadrito. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a ayudar al fin y al cabo para evaluar si estamos ante un cáustico ácido o si estamos ante un cáustico tipo álcali. Entonces, tipo ácido, el mecanismo de producción es una coagulación proteica. Existe una pérdida de agua, escaramucosa y tiene un menor poder de penetración. Entonces, nuestra clínica sería esta. Una lesión de aspecto seco, de aspecto pardo, negro, ¿verdad? Producido por ácidos. Sin embargo, cuando hablamos de un álcali, se produce por una licuefacción tisular. Existe una retención de agua, quemaduras térmicas por hidratación y tienen un gran poder de hidratación, de penetración. Entonces, estas serían nuestras lesiones. Entonces, una lesión de aspecto blanquecino, húmedas, necrosis por liquefacción que tienen la capacidad de una penetración en profundidad. Nuevamente, tener en cuenta los tiempos, las fases. En la primera fase hay necrosis, la segunda fase una ulceración que puede ir desde el segundo al quinto día. Es aquí donde existe el mayor riesgo de perforación porque la pared va a estar muy lábil, ¿verdad? Luego ya vamos a tener los fenómenos reparadores que tienden a aparecer entre el 6 y el día 14, donde se va formando lo que es el tejido de granulación. Y luego tenemos ya la fase de cicatrización que puede llevar hasta años a posterior, ¿verdad? Que pueden tener también un desenlace oncogénico. El tratamiento, ¿verdad? Antes de siempre el examen complementario previamente, el laboratorio, la química, la calcemia. Es importante si estamos ante un cuadro de intoxicación por ácido oxálico o fluorhídrico y la búsqueda de otros tóxicos. El electrocardiograma, radiografía de tórax, de cuello, todo para evaluar perforaciones, la TAC también para lo mismo. El esofagograma, ¿verdad? Principalmente a los 10 a 21 días. ¿Por qué? Porque es donde ya podemos ver, ¿verdad? Principalmente si ya hay datos de estenosis o de alguna cicatrización anómala que pueda tener alguna repercusión. Y la endoscopia digestiva, es ahí donde vamos a tener un tiempito, ¿verdad? Y recordar que solamente se puede realizar dentro de las 6 a 36 horas por ingesta, post-ingesta, porque si pueden ver acá, después ya viene lo que es la fase de ulceración, entonces la pared esofágica va a estar más lábil, entonces existe un mayor riesgo de perforación. Entonces, si no se realizaron en este tiempo, entonces esperar por lo menos un tiempo mayor a los 30 días para hacer la endoscopia digestiva alta. Está de más decir que en estos casos también está totalmente contraindicado el lavado gástrico, chicos. Sí, el lavado gástrico, inducción al vómito, totalmente contraindicado. También en la placa de tórax, abdomen en pie, el esofagograma y la tomografía nos va a ayudar a detectar una perforación de manera temprana. Bueno, y lo tenemos ya entrando en lo que sería la parte de farmacodependencia, donde al igual que en los casos de las intoxicaciones que hemos visto, es muy importante interpretar el mecanismo de acción. Si ustedes interpretan el mecanismo de acción, ya van a poder interpretar si es una sustancia con antídoto, si no tiene antídoto, qué clínica esperan encontrar en estos pacientes. Entonces, primeramente, clasificarlos. ¿Es una sustancia estimulante? ¿Es una sustancia depresora o es una sustancia alucinógena? ¿Verdad? Entonces, el alucinógeno, por ejemplo, el más conocido, el LSD, el depresor, el alcohol, la marihuana, los ansiolíticos, los barbitúricos, los hipnóticos y los estimulantes, nicotina, cocaína, anfetaminas y cafeína. El alcohol, recordar que es un fármaco, perdón, ¿qué fármaco? Ay, me río. Bueno, el alcohol, vuelvo a decir, no hagan prueba terapéutica con el fármaco alcohol, chicos. El alcohol es una sustancia
depresora a nivel central, donde cuando hablamos de sustancias depresoras, nuevamente acá una palabra que toma mucho peso es la dosis, ¿verdad? La dosis es lo que va a determinar que un paciente vaya de un cuadro agitación, trastorno de la conducta, leves, náuseas, mareo, a, por ejemplo, a un coma profundo, ¿verdad? Entonces, recordar que con una dosis mayor a 3 gramos por decilitro, el paciente ya puede tener un estado de coma, ¿sí? Hipotensión arterial e hipotermia. No se olviden, mayor a 3. Ya también con dosis inferiores de 25, con dosis de 25 a 100 ya puede tener la clínica. Y es algo también bastante subjetivo, ¿verdad? Personas que son consumidores crónicas pueden estar consumiendo grandes cantidades y no van a tener la clínica todavía. Y las manifestaciones retardadas, lo que es el delirium tremens, también no olvidar el síndrome de abstinencia, ¿verdad? No olvidar también en cuanto al tratamiento, cuando hacemos tratamiento en una intoxicación alcohólica, lo que tenemos que prevenir es la encefalopatía de Wernicke, que está relacionado al déficit de tiamina, razón por la cual como prevención administramos tiamina en forma endovenosa. El tratamiento entonces consiste, ¿verdad?, en monitorizar al paciente, valorar el estado hemodinámico, determinar la glucosa y si ésta se encuentra descendida, administrar dextrosa de 25 a 50 gramos en el caso de hipoglicemia, administrar naloxona. ¿Para qué servía la naloxona, chicos? Antídoto dos benzodiazepínicos. Natravi, E opioides? opioides, muy bien. Opioides, verdade. ¿Y cuáles de las benzodiazepinas ya que dijiste? Flumazenil, me confundi. Muy bien, excelente. Flumazenil y naloxona. En algunos protocolos justamente, ¿verdad? Hago la alusión que suelen ya administrar de rutina, ¿verdad? A un paciente con depresión del sistema nervioso central, ya la administran porque existe mucho lo que es la polifarmacia, ¿verdad? Las intoxicaciones, no solamente a una sustancia depresora, sino a varios, entonces le van administrando ya los 3. Y la tiamina endovenosa para prevenir el síndrome de Wernicke. El alcohol no tiene antídoto y tampoco está justificado hacer la diuresis forzada. Luego tenemos el cannabis. La clínica principalmente es un efecto psicotrópico, también puede alterar la memoria, tanto a corto plazo o una dificultad para la coordinación o para realizar procesos mentales más complejos. Al examen físico puede haber un ligero aumento de la frecuencia cardíaca, también puede haber una inyección conjuntival. Tratamiento es hidratación, lavado gástrico, si hay cuadros de alucinación, tratar con haloperidol. Taquicardia, si es muy importante administrar, mejor dicho, propanolol. Y si hay signos de adicción y dependencia, obviamente derivar ya al psiquiatra. Bueno, luego tenemos la cocaína. Recordar, la cocaína es una sustancia estimulante. Tiene un efecto sobre dos partes, por decir así, dos acciones. Primeramente, bloqueante los canales de sodio y bloquea la recaptación de serotonina y catecolaminas, razón por la cual estas van a estar ahí aumentados también en el espacio sináptico y es lo que va a dar la clínica florida de estos pacientes, ¿verdad? ¿Similar a quién? ¿Quién también está relacionado a serotonina y catecolaminas y que también es estimulante? Comienza con A. Anfetamina? Muy bien, anfetaminas, ¿sí?
Entonces, no se olviden, las anfetaminas también tienen un efecto estimulante y también están relacionados su mecanismo de acción, ¿verdad?, a los receptores de serotonina y catecolamina. Solo que en el caso de ellos se produce una reversión, ¿verdad?, de su flujo de transporte, pero al fin y al cabo el efecto es el mismo, o sea, existe mayor cantidad de estos neurotransmisores en el espacio sináptico. Muy bien, Rafaela. Bueno, ya de la cocaína nuevamente se absorbe bien por todas las mucosas, como pueden ver, tienen una vía de eliminación rápida. En cuanto a sus efectos, ahora no se olviden, cardiovascular, isquemia, arritmias, hipertensión. A nivel neurológico, ACV, ¿verdad?, cuadros de cefalea y también cuadros de convulsiones. Y a nivel psiquiátrico, ¿verdad?, pueden ir cuadros leves como delirios, crisis de pánico, hasta una psicosis aguda. Entonces yo les pregunto, ¿verdad?, manifestaciones clínicas de cocaína, no se olviden. ¿Cuáles son los cardiovasculares? ¿Cuáles son los efectos neurológicos y psiquiátricos también para citar? No se olviden. Y como les digo, entonces prácticamente por eso es importante, ¿verdad?, conocer el mecanismo de acción. Al conocer el mecanismo de acción, ustedes ya van a poder interpretar qué clínica van a encontrar en cada área. Entonces, dicho todo esto, ¿existe un antídoto para las intoxicaciones por cocaína? No. No hay, ¿verdad? No hay. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Tratamos de hacer un tratamiento sintomático, ¿verdad? Tratamos la clínica, tratamos de frenar toda esta clínica adrenérgica, ¿verdad? Solemos hacer con benzodiazepinas y en el caso de que presenten alucinaciones o agitaciones, hacemos haloperidol. No se olviden también a la par ir tratando las patologías de base, o sea, no hacer benzodiazepina y dejar que siga hipertenso. ¿Verdad? Obviamente no, tratar también la hipertensión, tratar también evaluar la isquemia, si tienes criterio de administrar nitratos, si está convulsionando, administrar anticonvulsivantes, etcétera, ¿verdad? Pero lo que hacemos es un tratamiento sintomático, ¿verdad? No hay antídoto. Doutora, eu não tinha entendido do ACV, o tratamento. Y el ACV es el tratamiento básico, o sea, vas a hacer como un ACV común. Porque acho que era benzodiazepina, não recordo, e daí falava assim, em contraversão, em contrapartida, heparina, não sei o que, para isquêmica, eu tinha entendido. Así mismo. Cuando vos tenés un ACV, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, un ACV secundario a una intoxicación por cocaína va a ser un paciente joven, ¿verdad? Primeramente un paciente joven, probablemente va a ser un ACV hemorrágico. ¿Por qué? Porque probablemente la crisis hipertensiva es lo que va a generar que tenga un sangrado a nivel encefálico, ¿verdad? Entonces, ¿qué vas a hacer ahí? Vas a hacer el protocolo de manejo de un ACV hemorrágico. Y es por eso que no se suele utilizar heparina, no se suele utilizar los... Político también. Claro, ¿por qué? Porque puede empeorar aún más el sangrado. Entonces, por eso es que, de acuerdo al tipo, ya que puede tener las dos, tanto el emboligénico, el ACV isquémico, porque también se habla de un efecto protrombótico, pero entonces ahí tratar como un ACV isquémico. Si tiene un ACV hemorrágico, tratar como tal, pero en la mayoría de los casos suelen ser hemorrágicos. Por eso es lo que menciona que el tratamiento es específico para cada uno, cuál fuera el que se produce. Bueno, luego tenemos los opiáceos, recordar, ¿verdad?, que las intoxicaciones por opiáceos son fármacos depresores, ¿sí? Nuevamente, al igual que el alcohol, acá es de vital importancia la dosis, y lo que va a hacer que un paciente tenga un cuadro de analgesia, una mejoría del bienestar, hasta un cuadro de depresión respiratoria. Recordar que los efectos de los opiáceos están íntimamente relacionados a lo que sería la unión, ¿verdad?, o la afinidad a un receptor, ya sea mu, receptor delta o receptor kappa, ¿verdad? Entonces,
Por ejemplo, la morfina, ¿verdad? Se une mayormente al receptor mu, entonces lo que hace que presente analgesia, que es lo que también puede hacer que presente, por ejemplo, reducción de la motilidad intestinal y vesical, que solemos ver bastante en los pacientes que consumen, o sea, tienen estreñimiento, ¿verdad? Y el tratamiento, como ustedes saben, es la naloxona. La naloxona es nuestro antídoto y a la par hacer el soporte correspondiente. En el caso, por ejemplo, una depresión respiratoria relacionada a una intoxicación por opioide, entonces la naloxona más el soporte ventilatorio. Si se produce una hipotensión arterial, la misma cosa, es la naloxona más la administración de líquidos y así sucesivamente. Sin embargo, para el edema pulmonar sí que prácticamente igual se utiliza la naloxona, ¿verdad? Para tratar los demás síntomas que hubieran, pero en este caso el tratamiento específico del edema pulmonar tiene que ser el soporte ventilatorio o ir evaluando el tratamiento del distrés ya. O sea, ¿qué lo quiero decir con eso? No es que si tu paciente está con distrés respiratorio, no vas a administrar naloxona y esperar, no, vas a hacer el tratamiento específico del distrés respiratorio. Y como dijimos, el tratamiento es la naloxona. Por último, tenemos las anfetaminas, que es considerado un estimulante a nivel central. También la parte simpática del sistema nervioso periférico, que están relacionados a los neurotransmisores, noradrenalina y dopamina principalmente. Entonces, toda la clínica que vamos a tener está relacionado a una sobreestimulación a nivel central y la parte simpático del periférico. Entonces, hipertensión, taquicardia, midriasis, sudoración, náuseas, vómitos, también pueden haber temblores, agotamiento, aumento de temperatura e hipertermia. Esto principalmente relacionado a lo que es la serotonina. También pueden haber cuadros psiquiátricos, ¿verdad? Y también ya considerados signos de gravedad son la presencia de hipertermia, arritmias, convulsiones y también una afectación neurológica. También, al igual que en la cocaína, también pueden haber datos de hemorragia, ¿verdad? Evaluar también una trombosis del seno venoso, etc. Tratamiento, al igual que la cocaína, el tratamiento es sintomático. Lo que hacemos es frenar nuevamente toda esta sobreestimulación de los neurotransmisores que vamos a encontrar. Y eso, ¿verdad? Con las benzodiazepinas y también con si está con convulsión, ¿verdad? Tratar con anticonvulsivantes. Y si está con cuadro de agitación, con haloperidol, con antipsicóticos. Bueno, y por último, y no menos importante, tenemos el accidente ofídico, que sí vamos a estar evaluando porque es un motivo de consulta muy frecuente, ¿verdad? Que tienen que saber, ¿sí? El ofidismo es un síndrome caracterizado por la inoculación de sustancias venenosas por parte de la serpiente. La evolución y la gravedad depende, ¿verdad? Del animal, de la serpiente, del tiempo, ¿verdad? Y también, obviamente, el tratamiento que recibe la persona. Entonces, existen algunas características que nos ayudan para poder hacer el diagnóstico. Por ejemplo, el género botrópico es rápido, agresivo, están normalmente ocultas en cuevas, bajo leña, tienen la preferencia de lugares húmedos y sombreados y corresponden al 90% de los accidentes ofídicos. Ya el cascabel prefiere lugares secos, áridos, se encuentran principalmente en la región occidental y representan al menos el 10%. Y luego tenemos el coral, que en nuestro país casi no existen accidentes de serpientes y poseen ciertas características, más bien alectoscopía, ¿verdad? Que lo permiten diferenciar de las verdaderas y las falsas corales. Este, chicos, es tema de examen, ¿sí? Tienen que saber. Entonces, ¿cuáles son las principales características de los venenos? Entonces, el veneno botrópico es proteolítico, necrosante y coagulante.
El veneno crotálico es neurotóxico, miotóxico y tiene un efecto ya secundariamente coagulante. Y el veneno lapídico es neurotóxico puro. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, paciente acude al centro de servicio, es un paciente que es oriundo del Chaco paraguayo, acude con una lesión en miembro inferior, se constatan signos de la mordedura, pero sin datos de sangrado, y él acude por datos de visión borrosa, visión doble, y también tiene alteración de la coagulación. ¿Qué serpiente principalmente estaría acorde al cuadro clínico de este paciente? Botrópico. ¿Segura? Sí. ¿Segura? Mucho. Muy. ¿Alguien da más? Voy a decir otra vez. Cascador. El crotálico. Crotálico. Denise, el paciente viene del Chaco, región árida. Va más con Sí. crotálico. Cascabel. Herida que tenga, que sea seco, va más con crotálico. La herida del botrópico tiende a estar, como es proteolítico, tienen que ser más, probablemente el sitio de inserción de la mordedura va a venir sangrando, ¿sí? Entonces va más con un botrópico. Si está seco, va más con un crotálico, ¿sí? Y acá lo que hace la diferencia es la clínica neurológica. Visión doble, visión borrosa, ¿verdad? Fasciculaciones, va más con crotálico. Si yo te decía que presenta sangrado importante y es un paciente de la región oriental que estaba tocando leña, por ejemplo, ahí, y que en el área del sitio de la mordedura se observa un sangrado importante, ¿qué me vas a responder? Sangrado. La clínica sea sangrado. Botrópico, muy bien. Botrópico es así el sangrado en toda su expresión, ya sea en el área, en el sitio, como a nivel sistémico. El crotálico también tiene un efecto un efecto sobre la coagulación, pero a la par tiene un efecto neurológico. Entonces ahí es donde se hace la diferenciación, ¿sí? No se olviden. Bueno, luego tenemos que administrar el suero antiofídico. No se olviden extraer 1 a 2 ml, colocar en un tubo de ensayo, en un tubo de vidrio seco y evaluar. Si no coagula a los 15 minutos, se administra suero antiofídico, controlar las 8 horas y evaluar si se va a administrar o no. A la par también controlar el laboratorio para evaluar si no hay un compromiso renal, cómo está la química de ese paciente, si ya no tuvo un sangrado importante, ¿verdad? En el caso de que sea botrópico principalmente. Y el suero antiofídico, recuerden que es una dosis única, ¿verdad? No se ajusta, es la misma para adultos, niños, jóvenes, ancianos, etc. Entonces, la ampolla del suero, tanto botrópico o como el crotálico, entonces se administra en 300 ml de suero glucosado o suero fisiológico, y administrar goteo lento, ahora para evitar observar alguna reacción y luego se puede administrar de manera más rápida. No se olviden. Y eso es todo, chicos. Espero que hayan aprendido, espero que hayan aprovechado y por sobre todas las cosas, ahora les pregunto si que el título que les coloqué hace o no hace honor a la verdad, sería. Muy bueno, profe. Gracias, doctora. Bueno, chicos, El paso, gracias. el mejor Ahora por sus clases, por sus diapositivas.
Son muy buenas. Gracias, doutora. Me alegro mucho. Gracias, professora. Próximo sábado. Nos vemos el próximo sábado. Ya ustedes elegantes Faça, para hacer. faça com muito carinho, profe, o exame. Voy a hacer con mucho cariño. Ustedes saben que yo trato de ser siempre lo más coherente posible, ¿verdad? De las cosas que solemos hablar, las cosas que discutimos, son los temas que volvemos a evaluar en nuestros exámenes. Éxitos, chicos, y nos vemos el sábado. Gracias, doutora.